Siempre tuvo la curiosidad. ¿Qué había dentro de ese barril viejo y verde que siempre estaba en el patio de la vecindad? Don Ramón decía que era solo para guardar basura, pero Kiko no se lo creía. Su mamá le había advertido 1000 veces que no se acercara, que era sucio y peligroso. Pero esa tarde, aburrido después de haberse peleado con el chavo por un juguete nuevo, la tentación fue más fuerte. El patio estaba vacío. Doña Florinda estaba en el mercado y los demás niños se habían ido a jugar a la calle. Era su oportunidad. Con el corazón latiéndole fuerte, se acercó al barril. Se subió a un cajón de madera podrida, se apoyó en el borde áspero y se asomó. En lugar de la oscuridad y el olor a podrido que esperaba, vio algo imposible. El fondo del barril no estaba. En su lugar había un remolino de colores apagados, como un arco iris de petróleo, girando lentamente. Un zumbido bajo y constante emanaba de allí, un sonido que no era de este mundo. «Qué chistoso es esto», murmuró, confundido. Antes de que pudiera siquiera parpadear, una fuerza invisible lo agarró de la cintura y lo jaló con una violencia brutal. Gritó, pero el sonido se ahogó en la distorsión. Cayó. No cayó unos centímetros hasta el suelo del patio. Cayó durante segundos eternos a través de un túnel de luces estridentes y sombras retorcidas, hasta que aterrizó con un golpe sordo y húmedo. El aire le fue expulsado de los pulmones. Jadeó, tratando de orientarse. Se encontraba en una habitación pequeña y cuadrada. Las paredes, el techo y el suelo estaban recubiertos de un material amarillento y húmedo, como la espuma de un colchón viejo. Un zumbido monótono, el mismo de antes, llenaba el aire, pero eso no era lo peor. En las paredes, dispuestas de manera caótica, había puertas, docenas de ellas, de todos los tamaños, estilos y colores. La puerta de la cocina de doña Florinda, la de la lavandería de la vecindad, la de la nevera de la tienda de don Ramón. Algunas estaban entreabiertas y de sus rendijas manaba un líquido espeso, oscuro y pegajoso que olía a cobre y a podredumbre. Sangre. Era sangre seca y fresca, chorreando por las paredes y formando charcos viscosos en el suelo. «Qué chistoso es esto», repitió, pero su voz sonó temblorosa y pequeña, sin su habitual tono de queja. «¿Mamá? ¿Chavo? ¿Don Ramón?» Su llamado se apagó en la habitación, absorbido por las paredes esponjosas. El pánico comenzó a apretarle el pecho. Se levantó y corrió hacia la puerta más familiar, la de su propio departamento. La abrió de un golpe. No estaba su sala con muebles de felpa rosa. Había otro pasillo idéntico al anterior, infinito, con las mismas paredes amarillentas y las mismas puertas sangrantes extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Gritó, una voz chillona de verdadero terror. Corrió, abrió puerta tras puerta. Solo encontraba más pasillos, más habitaciones cuadradas y húmedas, más puertas que no conducían a ningún lugar conocido. Era un laberinto de pesadilla, una versión corrupta y maldita de su propia vecindad. «Quiero a mi mamá», lloriqueó, desesperado. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor frío que le empapaba la cara. Cerró los ojos con fuerza, apretando los puños. «Esto es un mal sueño. Cuando abra los ojos voy a estar en mi cama. Voy a estar en mi cama con mi pijama de Superman». Los abrió. El pasillo había desaparecido. Ahora estaba en una habitación vasta, tan grande que no se veían las paredes. El suelo era de un linóleo rosado y grasiento. Montañas de caramelos derretidos y pegajosos se amontonaban por doquier, intercalados con hongos gigantes y pálidos que latían suavemente, como si respiraran. El aire olía a azúcar rancio y a tierra mojada. Era una imagen de fiesta infantil vista a través de un espejo deformante. Ya no estaba en la vecindad.
estaba en otra cosa, en otro lugar, o en el estómago de algo. Y entonces los sonidos comenzaron. Lejos, en la inmensidad rosada y dulce, se escucharon risas. No eran las risas alegres de sus amigos, eran risas de sitcom, risas enlatadas y forzadas, pero distorsionadas, alargadas y mezcladas con gemidos. Y de fondo, una música lentísima y desafinada. Era la canción de cuna que su madre le cantaba, pero arrastrada, con las notas estiradas hasta romperse, sonando como una melodía diabólica que se filtraba en su cerebro. Kiko se llevó las manos a los oídos, pero no podía bloquearlo. La locura, fría e inevitable, comenzó a trepar por su espina dorsal. No había salida, solo caramelos podridos, hongos palpitantes y la risa eterna de una audiencia que no existía, burlándose de su tormento. ¡Mamá!, gritó, pero su grito se unió a la cacofonía, solo una nota más en la sinfonía demente de aquel lugar. Y supo, con la certeza absoluta de un niño perdido, que nunca volvería a casa. El tiempo perdió todo significado. Los minutos, las horas, los días, se derritieron junto con los caramelos del suelo. Kiko ya no lloraba, ya no gritaba, solo emitía un quejido bajo y continuo, un sonido mecánico que salía de lo que quedaba de su garganta. La risa enlatada y la música distorsionada eran ahora el latido de su propio corazón enloquecido. Cerró los ojos, deseando con todas sus fuerzas despertar, pero cada vez que los abría, el panorama era peor y más abstracto. Los colores se habían vuelto más vibrantes, más ácidos, y las formas empezaron a perder su coherencia. Los hongos palpitantes ahora tenían ojos, docenas de ojos pequeños y negros que lo seguían, parpadeando al unísono con las risas grabadas. «Kiko, Kiko», susurraban las voces desde las paredes rosadas, usando la voz de su madre, la de don Ramón, la del profesor Girafales. Pero eran trampas, eran anzuelos de dolor diseñados para hacerlo correr hacia la nada. Fue entonces cuando notó el hormigueo, un adormecimiento extraño en las puntas de sus dedos. Miró sus manos, esas manos que siempre habían sido regordetas y limpias. Estaban pálidas, casi translúcidas, y empezaban a deshilacharse, como si fueran de algodón de azúcar bajo la lluvia. Sus dedos se desprendieron primero, convertidos en un serrín fino y brillante que se mezcló con el suelo pegajoso. No hubo dolor, solo un vacío aterrador, una desconexión brutal. «Mis manitas», intentó gritar, pero su voz fue solo un silbido de aire. Miró hacia sus brazos. Estaban siguiendo el mismo camino, desvaneciéndose en partículas de polvo color carne. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el charco de caramelo y restos de sí mismo. Su cuerpo se estaba disolviendo, siendo absorbido por la habitación. Sus tejidos se derretían, dejando tras de sí un rastro de humedad rosada y brillante. «Qué chistoso es esto», pensó, por última vez, con el último fragmento de su mente infantil. Pero ya no había nada chistoso, solo un horror cósmico e incomprensible. Y en ese instante final de lucidez, mientras veía su propio torso desintegrarse, una verdad abominable se abrió paso en su conciencia. No fue un accidente. El barril no era un objeto cualquiera, era una trampa. Y el chavo, ¿quién era el chavo en realidad? No era un niño pobre y huérfano, era algo más. El guardián, el cebo, su eterna curiosidad, su repetitiva pregunta de «¿y ahora quién podrá defenderme?», su fascinación por el barril. Todo era parte del ritual. Él era el encargado de llevar a los curiosos hasta el borde, de alimentar su intriga hasta que no pudieran resistir mirar dentro. Él los guiaba hacia su muerte con una sonrisa inocente y un jersey de parches. El barril era un portal, pero no a un solo lugar,
a miles, a millones de vecindades idénticas en realidades superpuestas, y en cada una un chavo idéntico cumplía la misma función siniestra: llevar a los kikos, a los ñoños, a las chilindrinas curiosas hacia el viaje psicodélico que destrozaría sus mentes. La fuerza de ese espacio entre dimensiones no solo disolvía los cuerpos, partía la psique en 1000 pedazos antes de permitirte, por un último microsegundo de conciencia, ver lo que habías become, ver tus ojos flotando en el líquido rosado, tu cerebro expuesto y palpitando solo por milisegundos, lo suficiente para que el horror absoluto se imprimiera en tu alma antes de que ésta también se evaporara. Kiko no fue el primero. Era solo uno más en una cadena interminable de víctimas. ¿Cuál sería la próxima vecindad en perder a uno de los suyos? ¿Qué niño curioso seguiría al niño del jersey raído hacia su desintegración? No hubo un final dramático, no hubo un grito final. Kiko simplemente se hizo polvo. Su conciencia estalló en 1.000.000 de fragmentos de recuerdos de su mamá, de juguetes, de resentimiento hacia el chavo. Esos ecos se unieron a la cacofonía del lugar, nuevas risas grabadas para atormentar al siguiente. Donde antes había un niño, ahora solo quedaba una mancha rosada ligeramente más oscura en el suelo y un eco lejano que susurraba entre las risas. Bueno, y ahora, ¿quién podrá defenderme?